conmigo Michelle te va a acompañar. Te trae soluciones para tu vida mejorar. Servicios que orientan, información real, motivación y mente en modo emocional. Por Sexta Visión vibramos junto a ti. Foco positivo, un mejor día hasta aquí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foco Positivo. El otro día escuché a alguien que decía que para lograr lo que uno espera en la vida tiene que tomar acción y tener fe. ¿Pero qué es lo que es tener fe realmente? Tener fe es cuando voy a ciegas, pero sé que en algún momento va a estar la luz. Entonces, el universo, Dios o como usted quiera llamarlo, siempre trabaja para esas personas que avanzan sabiendo que está la luz al final, aunque no la vean. Porque básicamente lo que pasa cuando usted hace eso es una cosa casi mágica, que su energía converge hacia eso. Usted suelta el conflicto permanente de estar luchando con que no me va a resultar, que va a ser muy difícil, que no sé qué, y toda la energía se canaliza hacia el éxito. Entonces ahora cuando piense en que quiere tener un objetivo, tiene que pensar en dos cosas: tomar acción y tener fe. Foco positivo, Michelle te va a acompañar. Te trae soluciones para tu vida mejorar. Más de una década de trayectoria respaldan nuestro compromiso con la calidad. En Óptica GSI ofrecemos el mejor servicio y atención personalizada a nuestros clientes. Nuestras instalaciones de primer nivel te brindan un ambiente acogedor para encontrar el armazón perfecto. Contamos con una amplia gama de armazones ópticos y de sol de marcas reconocidas como Ray-Ban, Oakley, Vogue, Rodenstock y Ralph, entre otras. Además, mantenemos convenios con diversos laboratorios para garantizar la excelencia en cada lente que ofrecemos, incluyendo lentes de seguridad para la industria minera. En nuestra consulta oftalmológica, profesionales con amplia experiencia cuidarán de tu salud visual y lo mejor, nuestras recetas cuentan con reembolso para seguros, ISAPRES y FONASA. Para comodidad de las empresas, contamos con convenios especiales. Nos encontrarás en Campo 117, Rancagua. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp, más 569-77-133-133 y descubre por qué somos la mejor elección para tu salud visual. Óptica GSI. Foco positivo, Michelle te va a acompañar. Te trae soluciones para tu vida mejorar. Ya estamos de vuelta aquí en Foco Positivo para hablar de un tema que hace una semana fue noticia nacional y quisimos explorar en este tema y hablar un poco más porque creemos como programa que hay cosas que no se pueden normalizar, definitivamente. Y hace rato que nuestro país viene teniendo una escalada de violencia que claro, al principio a todos nos sorprendió y de poco empezó a ser como, no, encontraron 5 muertos este fin de semana, no, es que yo lo que pasa es que puse la reja más alta, no, un portonazo a mi tía, pero miren, no la mataron, qué bueno, menos mal que no la mataron. Y empezamos como a normalizar todo eso. Y hace pocas semanas ocurrió que aquí en una de nuestras iglesias se volvió noticia nacional que alguien estaba disparando. ¿Se dan cuenta? Cuando usted era chica, cuando yo era chica, si hubiera gritado nomás en una iglesia hubiera sido suficiente para que me castigara mi mamá 1 año. Entonces no puedo creer que esto esté pasando y por eso mismo quise invitar al padre Cristian Yadach para que hablemos de qué nos pasó. Gracias, padre, por acompañarnos. Michelle, muchas gracias por la invitación. Y más aún para poder seguir visibilizando un hecho que nunca debería haber ocurrido y que no podemos normalizar, como bien tú lo estabas diciendo, porque ¿cuándo fue el día que empezamos a normalizar lo que no es normal? Y era lo que estábamos hablando recién. Exacto. Yo no podía creer cuando vi la noticia en un canal nacional y decía, no puedo creer que nuevamente en Rancagua, porque ya es segunda cosa como hito negativo. Primero tuvimos el primer secuestro hace unos años acá y ahora tenemos el primer tiroteo adentro de una iglesia. Entonces no había pasado nunca. Es verdad, nunca en la historia de nuestro país, al menos en Chile, no tenemos registro de algunas balaceras dentro de un templo. Lo más cercano que hubo fue en Santiago cuando fue un ataque contra el sacerdote que estaba presidiendo y que una persona lo cuchilló en verdad en esa ocasión hace varios años atrás, pero era un esquizofrénico. Sí, claro. Y era un tema de enfermedad mental de la persona que atacó.
pero en este caso tener una balacera. Y justamente tenía que ser en Rancagua. Menos mal que dicen que aquí no pasa nada. Sí, es cierto. No, increíble, increíble. Pero una balacera es no menor, es decir, estamos hablando de 10 tiros. 10 balazos dentro de una iglesia donde habían personas todavía que estaban compartiendo, o estábamos compartiendo, y ver un tipo entrar, otro corriendo, percutar 10 tiros, después otro segundo que sale persiguiéndolo, enfocadísimo en matarlo a la víctima, y después otros 10 tiros más. Entonces, eso en Chile nunca había ocurrido. No. Y ese es el tema. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué hay detrás? Hemos sabido que hay detrás un tema de drogadicción, hay detrás un tema de bandas, cosa que en Chile no había. No había. Y parecía tan lejano hace unos años, tan lejano. Yo le estaba contando antes que partiéramos al padre que cuando yo veía la serie de Pablo Escobar, decía que atroz cómo esa gente puede vivir así, que aparecen brazos en la calle, que aparecen cabezas en los basureros, y estamos en la misma. La primera vez todos nos escandalizamos, oh, secuestraron a alguien, qué terrible, y ahora secuestro, no sé dónde secuestro, y dejamos que como que no fuera tema. Ahora todo el país escuchó la noticia de lo que pasó acá, pero ojalá no se le olvide a nadie, porque ese es el punto. No, efectivamente, incluso cuando íbamos a reparar las bancas de la iglesia, porque más de algún feligrés me ofreció ayuda para repararla, y la puerta ya la cambiamos de inmediato por un tema de seguridad, ya que estaba bastante destrozada con los balazos, una de ellas, de la entrada hacia la sacristía, y íbamos a arreglar todas las bancas, las 12 que resultaron con daños de las balas, pero no, vamos a dejar algunas como testigos, justamente para que no se olvide, porque no podemos dejar de sorprendernos con algo así. ¿Qué hemos normalizado? Hemos normalizado ya la falta de respeto a los profesores. Yo cuando era chico no se podía. Ni mirar feo, porque uno lo miraba raro y castigado. Hemos normalizado el atacar a carabineros, hemos normalizado el ya no tener respeto ni por lo sagrado ni por nada. Entonces, ni los adultos mayores. No podemos dejar de normalizar esas cosas. No podemos normalizar esas cosas, al contrario. Se nos volvió, y la violencia se volvió normal. Yo a veces tengo la sensación que fue cuando nos empezamos a digitalizar tanto que empezamos como a perder la relación. Yo siempre recuerdo el momento en que las Torres Gemelas estaban impactando los aviones. Yo estaba embarazada en ese minuto y a lo mejor con una sensibilidad mayor por lo mismo. Y estaba trabajando en un mall y veía como toda la gente se paraba a mirar y decía, ¡wow! Y yo los miraba y decía, hey, no estamos viendo un juego de video. De verdad no es un juego de video y no es una película. Y yo creo que es tanto lo que nos acostumbramos a ver películas de violencia, cosas en Instagram. Bueno, hoy día hay más restricciones y de repente como que bajan algunos videos, pero he visto videos donde degüellan gente, disparando, y nos acostumbramos a que esto era como normal en redes y normal que pase. Pero definitivamente eso es como desconectarnos de la esencia de lo que somos como humanos. Eso es lo que a mí me preocupa. El problema es cuando relativizamos todo. Incluso la Iglesia ha sacado varios documentos en esa línea, principalmente Benedicto XVI, Ratzinger, sacó varios documentos de que el mal de nuestro siglo es la relativización. Es decir, ya no hay valores morales que sean sustento de una sociedad. Porque uno, ¿qué es lo que dice? Así como, bueno, el valor de la vida inquebrantable. Sí, pero... no, es que no podemos ir y golpear a alguien, ya, pero cada vez que vamos corriendo el límite, cada vez que vamos normalizando lo que no debería ser normal. Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar como sociedad? A evitar este relativismo primero, y también, es cierto, lo que no ha pasado es casi una ley del péndulo en Chile. Sí. En el sentido de que no hemos ido a un extremo en donde hemos dicho, sí, ok, no podemos, por ejemplo, ver que la autoridad sobrepase ciertos derechos de la sociedad. Completamente de acuerdo, pero tampoco podemos llegar al otro lado donde no haya ninguna autoridad. Y que cada uno haga lo que se le dé la gana, finalmente. Efectivamente. Porque claro, mucha gente de repente dice, no, es que hay poca dotación de carabineros. Sí, pero también están como medio amarrados, porque siempre están cuestionados. Yo me pongo en el lugar de ellos como seres humanos. No estoy pensando en su trabajo, ni tampoco quiero meterme en las cargas emocionales históricas que tenemos como sociedad, que igual son complejas, que hay todo un tema... con el tema del gobierno militar, ¿no es cierto? Y los militares, los carabineros, que hay mucha gente que tiene todo un tema. Pero fuera de eso, yo me pongo en el lugar del carabinero, que tiene que ejercer su función, que no gana un tremendo sueldo, que está parado ahí exponiendo su vida, y que antes de tomar acción está pensando, chuta, pero si yo le
pego o lo tomo fuerte, voy a salir en redes sociales, me van a acusar, voy a terminar en un juicio y capaz que yo termine sin trabajo y mi familia sin sustento. Mejor miro para otro lado. Porque Sí. eso es la sensación que yo tengo. Y lo digo abiertamente porque, por ejemplo, a mí me impacta pasar por la plaza y ver niños fumando marihuana. Niños, no estoy hablando de adultos, niños fumando marihuana y los carabineros unos metros más allá. No, y efectivamente, antes uno, está bien, poco veía el tema de la marihuana. Después cada vez lo fuimos normalizando más. Lo vemos en las plazas. Hoy en día ya ni siquiera en las plazas. Uno va caminando por la calle Sí. y ve que alguien va fumando marihuana en plena calle, ni siquiera en una plaza, en un lugar, en un punto. No, es ya algo normalizado. Exacto. Y ese es el tema. Y lo que hay detrás de esta misma balacera que tuvimos en la parroquia es un tema de narcotráfico, es un tema de droga. Ahora, me tocó acompañar mucho tiempo al padre Luis Escobar cuando él era capellán de la cárcel. Y fui muchas veces a la cárcel. Incluso los mismos reos que llegaban a la cárcel, por no decir todos, pero al menos sobre el 80% tenían relación con droga. Robaban por droga, habían matado por droga o tenían alguna relación o vínculo con ella. Incluso muchos de esos mismos reos decían, pero ¿cómo quieren legalizar la marihuana, por ejemplo, que es el primer paso para otras drogas? Entonces, Increíble que ellos tuvieran conciencia y nosotros no. Efectivamente. Igual es increíble. sí, porque ellos se daban cuenta, algunos de ellos al menos, del daño que a ellos mismos le había provocado y cómo por esa vía habían terminado en drogas mucho más duras. Y el problema también está en el mismo combate hacia la drogadicción. Si eso es lo que está detrás, y lo que vimos ahora fue un tema de banda, un tema de rivalidades, todo lo que se habla tanto de la violencia, el tren de Aragua y demás, es droga que anda dando vuelta por un tema de dinero al fin y al cabo. Pero es por droga, la base. Yo siempre he tenido la duda si no, esto también tuvo que ver con que de alguna manera la gente también empezó como a alejarse un poco más de la iglesia. Porque también yo tengo esa sensación que cuando yo era chica era como obvio que uno recibía formación religiosa y eso también a uno le generaba un tema de esperanza, de fe, no solo en Dios, en la vida, en la humanidad. Y cuando la gente ya no tiene ese sustento, ¿en qué cree? Y al no tener el sustento de la fe, literalmente los valores muchas veces se te caen si es que no hay una formación humana detrás, porque ya, ok, sacaste la religión y dijiste ya, no lo formamos en religión, pero no lo estás formando en nada. Ese es el Porque, punto. porque ok, si no le das una base valórica, la pregunta es, bueno, miento porque me es más fácil mentir. Robo porque simplemente quiero algo para mí y lo robo. Y me preocupo de mí, no del otro. Exacto. ¿Y qué es lo que la fe, y principalmente el catolicismo, siempre ha profesado? Es preocúpate por el que está al lado. Ama a tu prójimo, ama al próximo, al que está al lado. No hagas a otro lo que no te gustaría que hiciera contigo mismo. Eso lo dice la fe. Claro. Pero también la filosofía igualmente. Por ejemplo, Nietzsche, o vámonos justamente a Kant, que es mucho más duro en esa línea, es lo mismo, no hagas al otro lo que no te gustaría que a ti te hicieran, como una forma base porque el otro es un igual a ti. Exacto. Aunque yo sacara la religión, los valores siguen estando allí, Sí. pero no lo estamos formando, ni en lo uno ni en lo otro. Entonces, veo tanto chico, soy capellán de 2 colegios, y mienten tanto, y les da lo mismo. Y ven a los papás que mienten, o no, si el supermercado tiene tanto, si me lo robo, no, es que robé por choreza nomás. Y robarle al supermercado no vale porque ellos tienen mucha plata. También lo he Sí. escuchado. O los mismos papás también que van y le dicen a los chicos, oye, no te preocupes, si yo te justifico, no falta nomás a clase, Exacto. no hagas esto. Entonces, esa falta de valores es lo que lleva a que nuestra sociedad después terminemos en lo que estamos llegando ahora. Eso es, y yo creo que ha sido como una montaña que se ha ido derrumbando y que no nos fuimos dando cuenta a lo mejor. Es la consecuencia de una cosa tras otra. Abandonamos la fe, quitamos religión, quitamos valores, ya me da lo mismo lo que pase con el otro, normalizamos la misma droga, no es que yo quiero disfrutar de esta droga o quiero, ya, y lo vamos normalizando. Estamos privilegiando excesivos derechos sin darnos cuenta de cuáles son nuestros deberes, ¿Sí? etcétera. Yo escuché hace más de 20 años que él fue el padre que formó a mis hijos para la primera comunión. Y me dijo, me acuerdo clarísimo, el problema de todo esto, esta secuencia de cosas que van a ocurrir, y que tenía toda la razón que ocurrieron, finalmente va a atentar contra la familia. Y va a llegar un Fue profético. momento, me dijo, en que la gente no se va a casar, la gente no va a tener hijos, y ahí se acaba todo, pues, me dijo.
Y yo pensé, ¡uy, qué fatalista! ¿Pero cómo va a pasar eso? Po? Y hoy día estoy viendo las generaciones jóvenes que uno le dice, ¿y te vas a casar? No. ¿Y vas a tener hijos? Menos. Y preocuparme de otro ser, cuando tengo que hacerme cargo de mi propio ser, que es el más importante. Y eso es individualismo, eso es narcisismo, eso es preocuparme de mí, no del otro. Sí. Y eso está justamente en la base de una sociedad que ha ido perdiendo estos valores. Además, agrega el hecho de que hace unos 4 o 5 años atrás llegamos a la tasa en donde más del 50% de los hijos nacidos en Chile estaban fuera del matrimonio, madre soltera, Sí. entre comillas. Eso aquí lleva también que tengas muchos padres separados que culposamente van y maleducan a sus hijos, dándole todo lo que ellos quieran. Sí. Entonces, al darle todo para compensar su ausencia, Exacto. terminan malcriándolo, haciendo que este chico haga lo que quiera, sin valores, sin respeto. Y lo otro es que incluso en familias formadas, si no digo que el problema sea la madre soltera, sí, si una realidad que es difícil abordar, Claro que sí. pero no porque sea difícil voy a dejar de formar como debería. Y lo mismo el otro lado, es decir, padres de familia formada, es decir, bien donde no hay separación entre los padres, pero que ambos trabajan porque la sociedad no obliga a eso. Exacto. Y llegan a la casa cansadísimos y lo único que le dicen al chico es, ¿y cómo te fue? Bien, ah, ya, qué bueno. Y eso es aquí toda la está el conversación. celular y prende la tele y haz lo que quieras porque no me voy a pelear contigo los 5 minutos que te veo, no quiero que me odies, entonces voy a ser el que te permite todo. Pero si ni te imaginas cuántos chicos que me toca ver en el colegio no saben lo que hacen sus papás. Ah, no, mi papá va a la oficina y trabaja. ¿En qué trabaja? No tengo idea. qué ¿Qué hace? terrible. No sé. Porque no conversan. Porque están todo el día en el teléfono, en la pantalla o en sus responsabilidades sin preocuparse del otro ni de lo que hace el otro. Y eso parte también de la familia. Perdimos hasta las cosas básicas, que era sentarse a la mesa a tomar desayuno en familia o a cenar en familia, y cada cabro agarra su bandeja, se va a la pieza, los papás llegan y comen parados en la cocina antes de echarlo a dormir porque están agotados. Y todo eso finalmente nos está pasando la cuenta en que pase algo como lo que pasó en la parroquia y que ya pasaron 2 semanas y la gente se lo olvidó porque ya fue. ¿Qué deberíamos hacer? Volver a los valores de formar una familia, de literalmente preocuparme de la educación de los hijos y preocuparme por el otro. Pero eso parte desde cada uno de nosotros, de ti y de mí, de tomar esa conciencia. Pero también hay una responsabilidad social. Es decir, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, fortalecer nuevamente nuestras policías, que las autoridades se preocupen, si quieren fortalecer la seguridad, que las leyes cambien, no en ser tan garantistas, sino que justamente en buscar y perseguir los delitos que muchas veces no se persiguen, fortalecer inteligencia, etcétera. Es decir, volver a tener firmeza al menos, tanto en la persecución del delito, como también en favorecer la formación de una familia y sus valores. Claramente. Bueno, y eso son políticas de Estado, pero también son conversaciones que tenemos que llevar a la mesa, y por eso lo quise invitar, porque Sí. que la gente escuche y diga, ok, hoy día voy a hablar con mi familia sobre eso y les voy a decir, oye, una vez al día hagamos un esfuerzo y comamos todos juntos y conversemos. Son pequeños cambios los que van construyendo. Así como no nos dimos cuenta, estos pequeños cambios nos fueron destruyendo, podemos volver a construir si empezamos a hacer pequeños cambios como comer en familia, conversar. Yo lo dije hace una semana, no llegue a la casa y le pregunto al hijo, ¿cómo te fue? Porque te va a decir, bien. ¿Y qué tienes que hacer? Nada. No, pues cuéntame 3 cosas que hiciste hoy día y yo te voy a contar 3 cosas que hice yo. Y entonces ya hay una conversación. Eso es lo que hace falta. Pero dice, cuando yo era pequeño, me tocó también cuando estaba en el colegio la reforma educacional, donde teníamos jornada escolar completa. Mis padres trabajaban de muy temprano, entonces se iban temprano en la mañana y yo no los veía en todo el día, pero teníamos la obligación de al menos tomar 11 juntos. Y aunque tenía que ir a, no sé, quería ir a ver televisión arriba, quería ir a jugar un rato, por último terminar una tarea, no, era la obligación de tomar 11 juntos. Lógico. Y no había tele en el comedor, y no la tenían a propósito, para que nos obligáramos a conversar. Exacto. Pero en ese tiempo lo odiaba. Me Hoy en día, imagino. por Dios, que lo valoro. Claro que sí. Pero bueno, ese es el mensaje que tenemos que dejarle a los nuevos padres y a los que han decidido no ser padres, que el amor, yo creo que, yo se lo trataba de explicar a mis hijos el otro día. Yo les decía, ¿cómo explicarles que el amor no existe hacia uno mismo? Si es que uno no puede amar a otro si no se ha amado a uno mismo, pero tampoco no es suficiente el amor que se tienen a ellos, lo que significa, por ejemplo, tener un hijo, que te lo pasen en las manos, esa criatura que es fruto del amor con alguien que tú amas, y esa criatura está en tus manos y depende de ti. Ese amor es desbordante y no tiene medición. Yo creo que si hubiera un aparato así que te mide, yo creo que nada de lo que alguien haya sentido
se compara con el amor de tener un hijo. Efectivamente. Incluso cuando nosotros hablamos de qué es la felicidad o qué es el ser feliz no tiene que ver con un momento, sino que es una decisión. Exacto. Yo decido ser feliz. Sí. Y te aseguro que no vas a encontrar ningún narcisista que se sienta feliz. Es verdad. No, ¿quién es feliz? Aquel que da, que se entrega por otro, que ha tenido una familia, que ha formado vínculos. Sí, ¿qué es lo que incluso, la otra vez veía una de estas charlas TED que nos hablaban sobre la longevidad y tenía directa relación con cuántas personas me relaciono, con cuántas personas hablo. La mayoría de las sociedades que duraban más o personas que duraban más son aquellas que tienen mayor cantidad de relaciones todos los días, porque tenían un propósito de vida. Así y ese es. propósito lo hace feliz. Sí, date cuenta, en países más desarrollados donde las tasas de suicidio son altísimas, porque han llegado a ser tan individualistas que no se preocupan de nada más. Le perdieron sentido a la vida. Sí. Japón tiene la mejor educación del mundo y la tasa más alta de suicidio. Sí. Porque solamente es rendir. Y como tienen un puro hijo, porque tienen pocos hijos, ponen toda la expectativa en ese hijo y esperan que sea mejor que el Un nivel de anterior y es como una exigencia máquina y los niños no dan más, explotan y se matan. Sí. ¿Y cuáles son los rangos de contención? Cuando tengo al otro, cuando tengo con quién conversar, cuando tengo con quién hablar, cuando tengo con quién desahogarme. Exacto. O preocuparme por el otro, como tú bien dices, el desbordarte de amor por tu hijo, por tu familia, por quien tiene. ¿Por qué se levantan en la mañana a trabajar? No, porque quiero darle algo mejor a mi familia, a mis hijos, etcétera. Pero alguien que simplemente se preocupa de sí mismo, muchas veces terminan deprimidos y me toca verlos también. Entonces, la felicidad está dada no solamente por tengo todo, pero tengo todo, pero ¿soy feliz? No, soy feliz cuando doy, cuando entrego, cuando estoy con otros. Si no necesariamente es tener todo materialmente. Claramente. Sino Ojalá no se nos también tener olvide. relaciones humanas. Que no se nos olvide que somos humanos, que no se nos olvide conectarnos Formar con familia, eso. formar valores, crear una sociedad mejor. Si todos nosotros, tú, yo, quienes nos escuchan, somos responsables de formar una mejor sociedad. Una sociedad más buena, más justa, más fraterna. Eso esperamos. Muchas gracias, padre, por acompañarnos. No, gracias a ti, Michelle, por la invitación. Qué linda conversación. Muchas gracias. Realmente. Ojalá le sirva a usted para reflexionar en su casa y piense que así como de a poquito se fue destruyendo todo eso que teníamos, podemos construirlo si empezamos a dar pequeños pasos como comer en familia. Vamos a una pausa pequeñita y volvemos con más Foco Positivo. Foco positivo, Michelle te va a acompañar. Te trae soluciones para tu vida mejorar. Más de una década de trayectoria respaldan nuestro compromiso con la calidad. En Óptica GSI ofrecemos el mejor servicio y atención personalizada a nuestros clientes. Nuestras instalaciones de primer nivel te brindan un ambiente acogedor para encontrar el armazón perfecto. Contamos con una amplia gama de armazones ópticos y de sol de marcas reconocidas como Ray-Ban, Oakley, Bosch, Rodenstock y Ralph, entre otras. Además, mantenemos convenios con diversos laboratorios para garantizar la excelencia en cada lente que ofrecemos, incluyendo lentes de seguridad para la industria minera. En nuestra consulta oftalmológica, profesionales con amplia experiencia cuidarán de tu salud visual y lo mejor, nuestras recetas cuentan con reembolso para seguros, ISAPRES y FONASA. Para comodidad de las empresas, contamos con convenios especiales. Nos encontrarás en Campo 117, Rancagua. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp, más 569-77-133-133 y descubre por qué somos la mejor elección para tu salud visual. Óptica GSI. Foco positivo, Michelle te va a acompañar. Te trae soluciones para tu vida mejorar. Hace pocas semanas estuvimos hablando en nuestro bloque Legales con nuestra abogada del tema del adulto mayor y mucha gente le llamó la atención este tema, así que dijimos vamos a profundizar un poquito más hablando de Senama. Y justamente este mes asumió nuestro nuevo coordinador regional y lo invitamos al programa de hoy para hablar de este interesante tema que son los adultos mayores y la labor de Senama en ello. Nos acompaña José Gabriel Echeverría. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, digamos, como servicio y como funcionario que estamos recién ingresando a esta bonita labor
frente a Sename en la región de O'Higgins. Son 33 comunas que agradezco el trabajo que ha hecho mi equipo y, bueno, disponible a trabajar fuertemente e impulsar más acciones dentro de los hitos que nos permite la ley. Y entró en un momento súper especial porque es un mes además muy especial. Tenemos, la verdad, las cosas, 2 hitos que son bastante importantes y que marcan. Bueno, el día que asumí mi rol de coordinador regional es el mismo día que se promulga y publica la ley 21.822, que es la razón de ser y va a ser la columna vertebral de lo que se nos viene en adelante en el accionar de nuestro organismo. Y por otro lado, que tenemos, también estamos celebrando el día 15, estamos celebrando el buen trato hacia las personas mayores y a la no violencia a las personas mayores. Exacto. Y creo que eso es importante, ese hito es internacional. De hecho, nuestra región, así dejar invitados el día 18, el jueves, vamos a estar celebrando este hito importante fuera del establecimiento Manso de Velasco, así que invitado a contar de las 11 de la mañana y espero también tendremos la invitación a ustedes mismos porque creo que esta es un hito muy importante donde la región no se puede restar, al contrario, fortalecer. Tenemos muchas tareas a través de nuestras acciones, de nuestros ejes programáticos que hacer e impulsar dentro de la región. ¿Y esta ley qué viene a cambiar o qué es lo que va a aportar en este sentido? A ver, es que la ley 21.822, si bien es cierto, viene con transformaciones también. Primero que nada, está definida como que la ley es una ley integral hacia el adulto mayor, ¿cierto? Promoviendo un envejecimiento activo, digno y saludable. Pero esto también va concordante muy de la mano con el resguardo y digamos de la conformación de la matriz integral que va a terminar en ejercicio y goce de los derechos de las personas mayores que por un lado está consagrado en la Constitución Política del Estado y también está en sintonía con ¿cierto? Los convenios internacionales que tenemos suscritos con Chile. Entonces, la verdad, las cosas interamericanas, yo creo que hoy día tenemos mucho para hacer. También hay un cambio dentro de nuestra estructura misma de Senama. Hoy día somos coordinación regional. Ajá. El día de mañana vamos a transformarnos en dirección regional. Pero ¿cuál es el paso? ¿Cuál es la incidencia para nuestras personas mayores? Vamos a tener más autonomía dado que vamos a ser un organismo no centralizado como hoy día, sino va a ser descentralizado. ¿Qué significa? Que dentro de la ley crea la figura del subdirector nacional, ¿cierto? Pero también crea el director regional y junto con eso vamos a tener la administración y finanzas o TAF dentro de cada región. ¿Qué significa? Que vamos a trabajar con un presupuesto más dinámico, más propio y que obviamente, ¿qué es lo que persigue esto? Simplemente brindar una mejor oferta programática a nuestras personas mayores. Claramente el hecho de que sea más regional va a ir apuntando a las necesidades de la región, que son súper diferentes a veces que las que se ve desde el gobierno central. Así que eso nos va a ayudar muchísimo. Indudable, yo creo que hoy día tenemos a través de nuestros grandes lineamientos que tenemos, los LEAM o residencias permanentes, personas mayores que hoy día se llaman, ya la verdad las cosas, tenemos uno de nuestro organismo en Rengo, con 70 residentes. Ya. Entonces creo que ¿Y alcanza eso? toda oferta es insuficiente para la demanda, porque si bien es cierto, usted me podrá decir cómo llegan a nuestras residencias permanentes. Hay 2 vías, la tradicional y la otra que viene por aspecto judicial. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la realidad que tiene cada persona mayor, porque también hay exigencias para ingresar a ciertos instrumentos, ya tienen que cumplir ciertos parámetros. Ya. Uno, por la parte social, si analizamos la residencia permanente, aparte de ello son las redes que tengan de acompañamiento directo, Ya. que muchas veces carecen de redes. Eso Y es lo terrible. otro son las patologías que tiene, porque la movilidad, si es reducida, si es moderada, Claro. es leve. Entonces, porque en cada residencia ya, o LEAM, tienen que opera, aparte del personal adscrito, profesionales de las diferentes disciplinas de la medicina, por perfecto, supuesto. Porque, y también de eso,
se radica en que hay también convenios con el servicio de salud, porque la atención tiene que ser permanente, rápida y oportuna. Claro. ¿Ya? Entonces creo que hoy día son grandes desafíos, creo que hoy día estamos innovando y eso es lo que nos lleva a estar felices celebrando esta nueva ley y por otro lado tomando un rol más protagónico y más responsable, porque muchas veces veíamos que el grupo etario de personas mayores eran 70, 80, ¿cierto? Hoy día se define que es 60 y más. Entonces hay adulto joven, adulto moderado, adulto mayor, Claro. y ya cada uno va de acuerdo a los tramos de edad, va teniendo su categorización. Entonces, por Claro. tanto, creo hoy Y día necesidades muy diferentes entre un grupo y otro, de pronto. es que a lo mejor. cada grupo etario tiene sus necesidades propias. Claro. Y obviamente que nosotros en la región tenemos una dinámica atractiva, difícil por un lado, la conectividad. Ay, un tremendo tema. Estamos, a ver, yo llegué a la capital regional, Claro. donde también tenemos 3 provincias con dinámicas diferentes, ¿ya? ¿Verdad? Y donde la oferta programática tiene que involucrarnos a todos. Entonces, creo que hoy día mi equipo, afortunadamente tengo un equipo humano espectacular, Qué bueno. ya un equipo profesional espectacular, y creo que llegué a un servicio que me siento orgulloso, me siento acogido, y eso también a uno le da el soporte para Claro. poder empezar a accionar a paso firme, como decimos siempre, y pensando cómo podemos ir aportando y acortando también las brechas y las listas de espera que se generan, que son propias, porque hay diferentes situaciones por las cuales llegan. Entonces, las personas piensan mayormente que llegar a una residencia es fácil, que es llegar y tenerlo. De hecho, la oferta es insuficiente para la amplia demanda. Me lo imagino. Tenemos CFT también, entonces CFT, que los CFT también que son condominios y viviendas tutelares y autotuteladas. También tenemos 7 en la región, tenemos 3 en Rancagua, tenemos 2 en San Fernando, 1 en Santa Cruz, otro ya acercándose más a Cardenal Caro en Machihue. Ya. Pero próximamente esperamos tener 2 CBT más en Rancagua. Pero es gran la oferta, Me imagino. es harto trabajo, pero también son grandes desafíos. Y de eso estamos dispuestos a asumir. Bueno, y esos desafíos también, bueno, yo quiero también sacarlo no solo de la parte gubernamental, también tiene que ver con que el resto de los seres humanos tenemos que empezar a ser un poquito más conscientes de que estamos envejeciendo, de que es una realidad, que ya no vamos a ser lo que éramos cuando nosotros éramos chicos, ¿no es cierto? Que los abuelitos eran unos pocos y que finalmente se morían más jóvenes. Hoy día uno ve gente trabajando en el mejor momento a los 60 años, sin ni una gana de pensionarse, porque están súper activos. O sea, yo recuerdo a mi abuelita, por ejemplo, en mi cabeza, un día empecé a sacar cuenta y me di cuenta que mi abuelita, la imagen que yo tenía era de 55 años, sentada encorvada, tejiendo, y hoy día las personas de los 55 años están en el top de la carrera sin ningún problema. Entonces también eso es un desafío para nosotros como sociedad, el entender un poco que el adulto mayor hoy día tiene otra dinámica, otras necesidades y que le cuesta mucho encontrar trabajo, por ejemplo. Es que dentro de, cuando señalaba la ley 21.822, que trae grandes cambios, también consagra derechos. Son Buenísimo. 15 derechos. Dentro de Ya. eso tenemos la atención preferente, los servicios mismos, tenemos el acceso a la educación y también el resguardo a la oportunidad laboral. Qué bueno. Que eso también nos permite que nuestras personas mayores o adultos mayores puedan ser sujetos hoy día de derecho. Ya deja el rol de ser sujeto de existencialidad. Fantástico. Hoy día es sujeto de derecho. Y eso nos abre el espectro de las oportunidades. Porque hoy día tenemos que resguardar sus derechos. Y los derechos son dinámicos y tan amplios como la expresión de la palabra. Así que, y junto con los ejes programáticos, entonces hoy día se reconoce el derecho. Y eso es un gran paso. Y creo que esta ley viene a inyectarnos más herramientas, Ya. más capacidad de decisión y también hacer modificaciones, introducir nuevos cambios, adecuar los cambios a la oferta programática. A pesar que hoy día es bastante sólida, concisa, pero insuficiente. ¿Ya?
Y eso también hay que hacer un compromiso con la sociedad misma, con las redes de las personas mayores y también el Estado. Te juega en forma tripartita. El Estado, por un lado, hacerse responsable, por otro lado tenemos los servicios y tenemos las redes. Entonces la sociedad tiene mucho que aportar y también jugar un rol más importante, más relevante. No solamente dejar la responsabilidad a los entes decisores, porque muchas veces vemos situaciones de abandono, vemos situaciones de vulneración de los derechos, porque no tan solo cuando decimos vulneración de los derechos, es los actos de violencia física, está la psicológica, que pega mucho más fuerte que la física muchas veces. Económica, a veces lo retiran el sueldo. El abandono. Por ejemplo, cuando podemos decir la casa, ¿sabe qué? Le llevamos la bandeja a su dormitorio para que se esté más cómodo. Es una señal de aislamiento. Claro. No queremos compartir. Entonces tenemos que aprender a valorarnos, generar espacio. Hoy día, si bien es cierto, un 22% es el aumento del envejecimiento en Chile. El envejecimiento, la tercera edad, está llegando ya a sobrepasar la natalidad hasta los 15 años. Porque hoy día por eso están haciéndose políticas públicas en la cual se incentive la natalidad. Claramente, sí. Porque cada día está postergando más, sí, por diversas razones. Pero no y ahí donde está nuestro compromiso, nuestra acción, porque Chile está envejeciendo cada día más. Y de hecho, como bien se ha dicho, usted, yo y cada uno envejecemos desde que nacemos. Cada minuto de vida estamos envejeciendo. Y eso no se valora. Entonces yo creo que hoy día, vuelvo a decir, creo que mi servicio al cual pertenezco tiene mucho que decir, mucho que aportar y seguir generando las bases, las plataformas para que sean consideradas, incorporadas y mejoradas dentro de la aplicación de los 12 y 18 meses de esta ley que tan bien y esperada era por Chile y por nuestras personas mayores. Exacto, y que lleguen también a remover un poco a los privados, porque también los privados les falta valorar de pronto, igual que lo está haciendo el Estado, a las personas que tienen más edad. Hay países, por ejemplo, orientales, donde cada vez que uno cumple años le suben el sueldo, porque valoran que obviamente un año más de experiencia es mucho más importante. En cambio acá de repente dicen, personas con experiencia máximo 85 años. Dice 35 años, ¿cómo va a tener tanta experiencia? Entonces tenemos que aprender también y que los privados también se aventuren en esto de contratar de pronto adultos mayores que pueden ser un tremendo aporte a sus empresas. Y la discriminación es parte de la violencia. Fabuloso que estemos tomando esto de forma integral. Sí. Yo creo que, si es cierto, nuestra oferta misma, uno va evidenciando. Yo en mis 3 semanas que asumí, la verdad, las cosas, creo que uno muchas veces no visibiliza cosas en el mundo normal de lo que pasa realmente, como es el tejido social y el tejido de afectación que tiene en un grupo que muchas veces está invisible. O lo vemos y no lo miramos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos de rol de observador a actor, creo que cambia. Y es instarlo, invitar a las personas que vamos tomando conciencia, el cuidado, la no violencia, no vulnerar los derechos de las personas mayores, crear oportunidades reales. Claro. No que nos vamos al discurso de la retórica, sino acciones. Sí. Porque ya las personas no quieren eso, quieren sentir el sentido de pertinencia, valorados, y sobre todo las redes. Que las redes, pedirle a las familias no dejar a nuestras personas mayores. Porque pensemos que lo que somos hoy es gracias a ellos. Exacto. Lo que nos dejaron nuestros padres, lo que somos hoy día, es gracias al esfuerzo de nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces yo creo que hoy día es valorar. Valorar para valorarnos también como sociedad. Así es. ¿Ya? Entonces yo creo que hoy día los derechos, internalizarlos. Y nuestros deberes como sociedad también, que permita
afianzar, hacer más sólidos los derechos de las personas mayores. Eso conversábamos con la abogada hace un par de semanas, que es cierto, existe la posibilidad de demandar a los hijos y todo, pero ojalá no llegáramos a eso. Ojalá los hijos no abandonaran a los padres, ojalá se preocuparan que tengan sus necesidades básicas, así como los padres se preocuparon de que ellos las tuvieran algún día. No se trata que sea como que uno obligue a la gente a retribuir, si no se trata de eso, pero es como por el amor solamente. Si muchas veces los papás, los abuelitos, no necesitan que les vayan a dar dinero, sino que vayan a conversar con ellos frecuentemente, que se sientan parte de la familia, que los inviten a participar de las actividades, que se relacionen con los nietos. Y muchas veces es más fácil dejarlo en su casa, ¿no? Que este caballero que lata, hay que llevarlo, buscarlo, que es una lata porque se queda dormido. Pero para el caballero es importante ser parte de esa familia. Es sentirse valorado, escuchado e incorporado, creo que es la ayuda más grande que se puede hacer. Yo creo que hoy día, bien decía, la parte monetaria es una, pero las grandes desigualdades se da en el diario vivir. Increíble. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo dinámico, buscamos todas las respuestas a las interrogantes y las justificaciones también. Sí. Pero nuestras personas mayores creo que merecen que nos detengamos un poco, valoremos, escuchemos y acompañemos. Creo que eso es lo fundamental. Cuando una sociedad se genera esa sintonía, ese diálogo constante, cambiamos vidas, cambiamos oportunidades y muchas veces hacemos más sentirnos con apego a la vida, porque muchas personas llegan a una etapa en la cual se preguntan, ¿para qué estoy viviendo? Ya no quieren más. ¿Cuál es mi Sí. sentido de vida? Sí. Y esto es lo que queremos combatir, no llegar a eso, sentirlos activos, representados, Valorados. queridos, y sobre todo hoy día ser herramienta en la parte de deporte, de expresión artística, ¿ya? A través de nosotros de nuestros proyectos que hacemos, que el proyecto base de que da la razón de ser a Senama, que el Fondo Nacional, Ujú. que a todo esto creo que felicitar a nuestra región. Desde el año pasado crecimos un 22% en la Qué formulación bien. y presentación de proyectos, ¿ya? Fabuloso. Y también, como usted sabe que está la austeridad, pero a nosotros nos afectó la austeridad en ese fondo. Qué bueno. Al contrario, se incrementó 9.300.000. Fabuloso. Entonces creo que eso nos inyecta mucho más deseo de trabajar y eso mismo transmitirlo a las comunas. Porque estos proyectos se presentaron este año 846 proyectos, que Senama estos días tuvimos martes, miércoles y jueves la semana pasada, y en el periodo de evaluación de dicho, porque primero pasaron la admisibilidad, ya que decían el 8 de mayo, la admisibilidad, la evaluación, que ahí participan profesionales de nuestro equipo, Ajá. junto a 7 seremías, otras reparticiones. Ah, Al ya, final tuvimos perfecto. 10 pares evaluadores, ¿ya? Que hicieron trabajo, tuvieron que evaluar 700 y tantos proyectos. Y creo que nos deja con ese sabor a que podemos más. Espero que en las próximas etapas, hasta cuando ya se resuelva, ojalá que sea el máximo, y aquí se actuó solamente bajo las bases que estén elaboradas. Aquí participó las 6 comunas de Cardenal Caro, todo Colchagua y Cachapoal. Así las 33 comunas presentaron proyectos. Y es una forma, este fondo, lo atractivo, que son autogestionados Qué bien. por los grupos de personas mayores. Maravilloso. Ya, son autogestionados. Ellos dicen qué es lo que queremos, cuánto dinero necesitamos y en qué periodo lo vamos a hacer. Fantástico. Entonces es donde ellos solo priorizan dentro de un abanico de opciones que se ajustan a las bases y presentan los proyectos. Entonces, y ellos los van a ejecutar, ellos los van a Mejor rendir. todavía. Entonces, eso nos tiene tremendamente satisfechos. Qué bonito todo lo que están haciendo, qué buen desafío el que vino a tomar. ¿Ah? Muy interesante este trabajo que va a desarrollar, qué rico que tiene un buen equipo con el que se siente ahí apoyado, porque eso es tan importante para desarrollar todas estas ideas y todos estos proyectos y esta oferta programática que traen. Así que le deseamos el mejor de los éxitos para su labor en este periodo y por supuesto tiene las puertas del programa abiertas cada vez que quiera venir a contarnos de alguna actividad, postulaciones, lo que sea que estén haciendo en Senama, que nos importa mucho el adulto mayor en nuestro programa. Próximamente tenemos grandes noticias,
con los CBT que acabo de señalar próximamente. Nuestra oferta programática va a venir ya la entrega y asignación de este gran fondo que de verdad las cosas nos llenan de orgullo. También vamos a hacer las bajadas en los territorios de la ley, que podemos conversar a futuro sobre la ley 21.822, que la verdad las cosas que viene en dar dignidad y dignificar sus derechos a las personas mayores. Y de hecho, invitarles a este gran hito que tenemos el próximo jueves a las 11 de la mañana en el frontis del Colegio Manso Velasco. Vamos a estar ahí plasmando este sello y también nuestro compromiso para decir no al maltrato. Mi compromiso es cuidar de las personas mayores, el buen trato, que eso es un sello de nuestro servicio. Así que invitarlos, ojalá puedan estar presentes, y las personas que quieran acompañarnos, tenemos una jornada en la cual vamos a reflexionar, vamos a analizar lo que se nos viene y también, como le decía recién, sellar compromisos entre los dos grupos etarios, nuestras personas mayores, también los educandos, ¿ya? Y la comunidad, porque recordemos que nuestras personas mayores son personas relevantes de nuestra comunidad y están en todo sector, en toda actividad están nuestras personas mayores. Así que la verdad las cosas, agradecer este momento, este espacio, y a nuestros queridos adultos mayores de la región, estamos con ustedes, vamos a seguir trabajando. Esta es la apuesta programática de nuestro servicio. Senama Regional, están las puertas abiertas a dialogar, a la búsqueda y sobre todo a acompañar. Fantástico, muchísimas gracias por acompañarnos y cariños a toda la gente de Senama de acá de la región. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa chiquitita y ya volvemos con más Foco Positivo. Foco Positivo, Michelle te va a acompañar. Te trae soluciones para tu vida mejorar. Más de una década de trayectoria respaldan nuestro compromiso con la calidad. En Óptica GSI ofrecemos el mejor servicio y atención personalizada a nuestros clientes. Nuestras instalaciones de primer nivel te brindan un ambiente acogedor para encontrar el armazón perfecto. Contamos con una amplia gama de armazones ópticos y de sol de marcas reconocidas como Ray-Ban, Oakley, Bosch, Rodenstock y Ralph, entre otras. Además, mantenemos convenios con diversos laboratorios para garantizar la excelencia en cada lente que ofrecemos, incluyendo lentes de seguridad para la industria minera. En nuestra consulta oftalmológica, profesionales con amplia experiencia cuidarán de tu salud visual y lo mejor, nuestras recetas cuentan con reembolso para seguros, ISAPRES y FONASA. Para comodidad de las empresas, contamos con convenios especiales. Nos encontrarás en Campo 117, Rancagua. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp, más 569-77-133-133, y descubre por qué somos la mejor elección para tu salud visual. Óptica GSI. Foco Positivo, Michelle te va a acompañar. Te trae soluciones para tu vida mejorar. Ya estamos de vuelta aquí en Foco Positivo y le quiero contar una noticia muy entretenida. ¿Se acuerda del Centro Cultural Carabazar, que varias veces lo hemos tenido acá? Bueno, van a tener una feria holística. ¿Y usted no sabe lo que es eso? También le vamos a contar qué es lo que es una feria holística, qué es lo que es el concepto holístico, qué son las terapias holísticas, y para eso estamos con dos terapeutas holísticas que nos vienen a contar de lo que hacen y también de esta feria. Gracias a las dos por acompañarnos. Nos acompañan Javiera Lobos y Camila Díaz. Gracias, chiquillas, por estar acá. Muchas gracias. Sí. Bueno, siempre se está moviendo Carabazar, me encanta. Así que me encanta por eso que me cuenten en lo que están. Pero partamos por contar un poquito qué son las terapias holísticas. ¿Quién me va a contar? Ya, la Javiera. Ya, bueno, las terapias holísticas o las terapias energéticas, que son en el área donde nosotros nos movemos, más que nada son terapias que se basan en el despertar de la conciencia, en comenzar a vivir la vida desde una conciencia mucho más en el presente, en el estar, en el trabajar en nuestro crecimiento espiritual, en el crecimiento propio. Entonces, dependiendo de la terapia, es en el área que nos vamos desenvolviendo y
y creciendo dentro de lo personal más que nada. Perfecto. Ya que existen múltiples terapias holísticas. Nosotras dos nos desempeñamos incluso en distintas terapias como en terapias comunes. Y así llegamos a construir lo que es terapias loicas, que por eso nació la Feria Holística Loica, que ahora la realizamos en Centro Cultural Carabazar hace 2 años. Hace 2 años. ¿Y qué terapias haces tú, Javiera? Yo hago terapias de Reiki, registro akáshicos, de flores de Bach, tarot terapéutico, meditación guiada, otras sanaciones como niño interior, sanación de útero. No sé si me falta alguna de mis terapias, pero de esas son las que principalmente me desempeño. ¿Y tú, Camila? Bueno, yo quiero complementar un poco Ya. la idea de qué son las terapias holísticas. Me gusta. Porque partimos de la base desde que el ser humano no es solo un ser físico, sino que somos un ser integral que compone cuerpo, mente, alma y espíritu. Entonces, las terapias lo que buscan es abordar todas las áreas del ser humano, todo este cuerpo, no solo lo físico que vemos, que es lo que comúnmente se enferma, sino que también muchas veces tenemos enfermos nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo emocional. Entonces, las terapias buscan ocupar todo, integrar al ser humano en su totalidad. Entonces, de ahí nace también nuestra necesidad de ser terapeutas. Claro. Cada uno de nosotros vivió su proceso de enfermedad en ese aspecto y buscamos estas áreas y llegamos a resonar de que no solo la recibimos nosotros, sino que queremos compartirla con el mundo. Me encanta, y yo también quiero aportar, pero como paciente, porque también yo tengo una mirada respecto de eso. Uno va, por ejemplo, no sé, tiene la nariz tapada muchos días, y entonces dice, ¿a qué voy? ¿Al broncopulmonar? ¿Al médico general? ¿Será que tengo sinusitis? Ya, vaya al que encontré ahora. Sí. Y llega allá y le dice, ¿sabe que estoy con la nariz tapada? Entonces le dice, ¿usted es alérgica? Supongo. Tome un antialérgico. Claro. Y pasa el tiempo y tú sigues con la nariz tapada y no logras entender qué es lo que era. Entonces vas a otro médico y el médico te dice, no, porque usted no es alérgica. Si el problema que usted tiene es que usted tuvo una sinusitis mal cuidada. Y así empieza a derivar, hasta que topas con un terapeuta holístico y te dice, ¿cómo te has sentido en el último tiempo? ¿Qué has sentido que ha cambiado en tu vida? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo te sientes en el trabajo? Y tú, ay, bueno, sí, en realidad, Sí. Y entonces te vas dando cuenta que probablemente venía por otro lado, Exacto. que no lograron a lo mejor tomar porque no te vieron como un ser integral, Claro. sino como partes y piezas, como digo yo, como el auto. El broncopulmonar te va a ver esta zona, el otro te ve el hueso de la espalda, el otro te ve... Y finalmente no se ve como el ser integral que tiene otra necesidad y que se Exacto. enferma cuando a veces no está expresando algún dolor, Sí, etcétera. Exacto. El cuerpo es el Emociones. último en manifestar Exacto. la incomodidad de cualquier cuerpo. ¿Verdad? Claro. Sí, Si sí, algo está entonces- pasando en nuestro cuerpo es porque ya no está hablando de lo que traemos guardado quizás desde cuándo. Exacto. Y uno me empieza como a desarrollar esto de observar y te empiezas a dar cuenta que de repente te topas con alguien con dolor de espalda y por ejemplo, no sé, pues está recién en un cargo difícil y tú miras y dices, yo ya ¿Qué sospecho carga? qué es lo Sí. que es, porque vas entendiendo un poco tu propio Exacto. cuerpo y te vas dando cuenta que yo no soy terapeuta, pero he sido paciente Claro. y entiendo en el fondo que uno tiene que empezar a mirarse, y también el llamado a ustedes no solo que uno se atienda con terapia Eso, holística, sino que también se Sí. entienda como ser Sí. humano, que es integral. Y Eso eso es ya- maravilloso. Eso es lo que yo le digo a muchos pacientes, a muchos consultantes. Digo, esos son los buenos pacientes. Porque finalmente uno es un canal, simplemente. Entonces uno lo que hace es hacer consciente al otro, simplemente, de sus emociones, de su trabajo personal. Y ya la pega después de cada ser. Entonces esos son los buenos pacientes, los que se vuelven conscientes, los que lo llevan a su interna, a analizarse. Y es lo que cuenta usted, o sea, es... usted no es terapeuta, pero ya se analiza a sí misma, se va en introspección, y eso es lo importante, yo creo. En ejercicio al que ojalá estamos todos llamados, ojalá podamos atenderlo, digamos. De eso Si se fuésemos, trata. todos hiciéramos ese trabajo, el mundo sería un lugar distinto. Claramente. Bueno, y ustedes deciden agruparse como terapias loicas. ¿Qué significa eso? ¿Que varios terapeutas se unen para potenciarse? ¿Cómo lo hicieron? No, Terapias Loicas somos solo nosotras dos. Ah, ya, perfecto. Sí, fue un proyecto que nació en común en esta búsqueda de querer compartir esto con el entorno hacia otros.
Y nace también esta idea de una feria holística, entendiendo que muchas personas no tienen acceso a este tipo de terapias porque claramente no es reconocido como por el Ministerio de Salud. Exacto. Partamos Entonces, por no hay ahí. bonos, no hay descuento, no hay reembolso. No. Y el tiempo que también invierte la terapeuta en prepararse también es algo que nadie paga de alguna forma y nadie reconoce. Claro. Entonces, claramente hay todo tipo de terapeutas, todo tipo de precios, de retribuciones, pero en este caso nosotros formamos la feria como un espacio de querer que la comunidad tenga acceso. Ya. Claramente no va a ser el acceso a la terapia de hora y media con la que pero es un acercamiento a. Perfecto. Entonces nace Ferias Holísticas Loica, que fue algo de nosotros que un día pensando en un nombre maravilloso apareció un pajarito que era una loica. Claro. Y bueno, en su significado es ave que sana, que cura. Entonces de ahí nace este nombre y esta maravillosa feria que busca que toda la comunidad de Rancagua se acerque a recibir los servicios de terapia a un bajo costo. ¿Y qué va a pasar? ¿Voy a pagar una entrada cuando llegue? No. No, es con entrada liberada ¿Ya? y todas las terapias y talleres son a bajo costo. Entonces, por buenísimo. eso la idea es que sea más asequible para todas las personas. Entonces yo puedo ir a probar, ya no me he hecho Sí. reiki nunca, Claro. entonces me hago un reiki más cortito, pero me hago un Exacto. reiki y digo, ay, esto me gustó porque, Claro. y entonces ya puedo pensar en avanzar en eso. Sí, exacto, Ya. eso es. ¿Y qué terapias? Porque están ustedes dos, pero van a haber más terapeutas. Sí, Sí, Ya. en por realidad supuesto. nosotros aquí nos limitamos a nuestras terapias Ah, ya. y dejamos espacio para los demás terapeutas para Sí. que Ya. se muestren, para que conozcan y para que haya diversidad de terapias también. Claro. Entonces sí, hay varias terapias. Sí, tenemos, bueno, lo que es principal, lo que casi todo el mundo conoce, Reiki, Tarot. Javi que hace tarot, yo que hago registro acástico, tenemos también numerología con otras terapeutas, Saumo, sí, baño de gong, que es una terapia maravillosa con canalización. Muy poco conocida, pero Sí. es maravillosa. No la había Maravilloso. escuchado. Es maravilloso. Sí. Sí, es una experiencia muy bonita. Tenemos una sonoterapeuta que se suma a este espacio también con masajes de sonoterapia. Tenemos... Hay masoterapia. Sí, masoterapia. Tenemos también Reflexología. estoy haciendo memoria. Hartas Medicina cosas. andina, Claro. Ah, péndulo hebreo. No, runas no, en esta No. ocasión no. ya. Pero hartas cosas. Sí, es alto. Es cosas. bien variado. Sí, es bien variado. Y si están a bajo costo, a lo mejor una persona podría probar varias cosas Eso ese día. hacen, qué entretenido. eso hacen en la feria Sí. incluso. De eso se trata, las personas, ya sean nuevas o nuestros consultantes ya de cada terapeuta van también y aprovechan Sí. la oportunidad y pasan por distintos terapeutas para aprovechar la mayor cantidad de terapias que puedan. Además de los talleres y círculos de sanación, que también los tenemos a bajo ya, costo, ya. que son grupales, talleres grupales o círculos grupales, entonces es con una retribución de 5.000 pesos por persona. Ah, pero súper bien, pues, Sí. súper Sí. accesible. ¿A eso hay que inscribirse antes? Sí, o- Sí, para eso el hay que ideal sí, inscribirse. porque son cupos limitados. Ya. Sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿Hay alguna página o Sí, algo? donde- están las redes sociales de terapias.loica ¿Ya? o feriaholística.loica. Ya. Ahí están publicados todos los talleres y también los Instagram de cada terapeuta. Ah, qué En bueno. en la publicidad que se ha hecho para la feria está la cara de cada terapeuta, Ya. quién va a hacer cada círculo o cada taller. Entonces pueden inscribirse directamente con ellos o a través de las redes sociales que están ¿Y disponibles. esto en qué horario va a funcionar? De 12 a 21 horas. Ah, ya. Ah, igual hasta tardecito, qué Sí, rico. sí. Sí. Ya. Bueno, ¿esto qué día cae? ¿El 15? Sábado. Ah, Sábado 11. Perfecto. 11 de 11, julio. Sábado 11 de 11 de julio. julio. Ya. ¿Recordemos dónde está Carabazal? Gamero 239. Ya, Camero 239. Entonces me puedo meter a las redes sociales, me puedo inscribir. ¿Talleres más o menos de qué cosas van a ver? ¿Cómo para tener Tenemos una idea? taller de cantoterapia, taller Sonoterapia. de sonoterapia, tenemos círculo de sanación de niño interior, círculo de sanación de útero, un taller de abundancia, tenemos círculo de un hombres. círculo de hombres. Ujú. Esos son Qué los bueno. talleres. Oye, eso es Sí. novedoso. Sí. Sí, eso es súper novedoso. ¿Qué será que los hombres son más reacios a las terapias holísticas? Sí, por Sí, eso, pasa. por eso Sí. hacemos ese llamado a ese círculo de hombres por lo mismo. Nuestra mayor cantidad de
de personas que llegan a cada feria son mujeres. Sí. Pero Son claro, más abiertas a las cosas nuevas, son más abiertas a experimentar de repente. Y las a la mujeres. sensibilidad. A la sensibilidad. Sí. Estamos más conectadas con la sensibilidad Claro. y con la vulnerabilidad. También. Los hombres todavía como que mantienen Ah, ahí. es un tema cultural que Exacto. los obligaron, en el fondo los criaron como diciendo que no pueden tener emociones Sí. o las tienen que ocultar y esconder, entonces Claro. obviamente es difícil conectarse con uno mismo si lo tienen bloqueado desde que eres chico. Sí. Igual es un tema Sí. complejo. Y eso mismo debe generar un montón de también de Heridas. heridas y Sí. enfermedades y Sí. dolores que llevan probablemente por no poder expresarlo. Sobre todo en la Exacto. espalda, los hombres, por lo mismo. Claro, toda la razón. Pues sí, desde chico que se les enseña ahí a guardar y llevar el peso. Sí, Llevar por el eso. peso. El otro día leía por ahí a un psicólogo que decía que el hombre estaba diseñado para solucionar y que la felicidad de él era solucionar. Entonces el llamado era a las mujeres, en el fondo diciendo, déjalo que te solucione porque lo hace Exacto. feliz. Pero qué terrible la carga de venir al mundo a solucionar. O sea, igual es como no dejarte regalonear Claro, es nunca. que falta el equilibrio. Es falta el yo equilibrio, creo. sí, Claro. exacto. Porque yo creo que sí, su rol. energía, sí, su energía masculina va en eso, en solucionar, en resolver. De verdad que eso le llena su energía. Y lo Claro. potencia. Pero Exacto. falta el equilibrio, pues. ¿En qué momento ellos se dejan Exacto. ser Regalonear. vulnerables? Sí. Sí, que vuelvan Eso a ser falta. niños, que era el momento en que dejaban que la mamá los regaloneara, que los abrazara, que se van poniendo, en la adolescencia ya viene el bloqueo, y de ahí en adelante como que tienen ahí una muralla. Qué increíble, qué bonito tema en el que trabajan ustedes, muy bonito, así que Gracias. les deseo muchísimo éxito en las ferias, espero que, ¿segunda feria ya? No, en No, Carabazar es en- la tercera. Ah, ya. Pero Sí. como Loica es la 7ª versión. Sí, Ya, es que harto primero llevan ya. estuvimos en Graneros. Ah, ya. Sí, ahí comenzamos. Ya. Y luego nos trasladamos a Rancagua. Rancagua. Bueno, espero que vaya mucha gente que se anime a participar. Hagan el último llamado ya a la gente. Esa es su cámara, hay alguna de las dos ahí que invite a la gente a participar. Bueno, queremos invitar a toda la comunidad de Rancagua a que puedan asistir a esta feria. De verdad no se van a olvidar de esta experiencia, van a entrar de una forma y van a salir de otra. Entonces no se lo pierdan, son todos bienvenidos, niños, adultos, jóvenes, todos. Ujú. Sí, eso, los esperamos. Como dice la Cami, claramente no se van a arrepentir. Yo creo que es una experiencia súper linda, súper novedosa para muchos. Entonces, mueve energía que claramente les va a servir. Puede ser un bonito regalo para alguien también, decirle Sí, te invito también. mamá, papá, hermana, hermano, amiga, vamos juntas, porque a veces uno siente que la otra persona lo necesita y no sabe cómo de alguna manera hacerlo, entonces puede ser su momento para que conecte con este camino que probablemente le va a servir muchísimo en la vida. Además, disculpa, ¿De emprendedores? Sí, que es un espacio familiar, porque Sí. vamos a tener tanto emprendedores de ventas, tanto relacionado con los temas holísticos como también con lo naturista. Ah, qué bueno. Entonces No hay solo terapia. muchas ventas. Y además un espacio familiar con comida, ya sea saludable o comida más chatarra, Ajá. para los diversos gustos. Entonces, Ah, pero buenísimo, que sí. pueden en familia, mientras la señora se está haciendo Exacto, masaje. vamos a no sé tener un qué. show también. Ah, te creo, qué maravilla. Ya. Sí, vamos a tener presentaciones ahí. ¿Y esos shows también están anunciados en la Todavía en Instagram? no, Ya, todavía no, ahí pero van lo a vamos a poner. anunciar. Sorpresa, Ya. en realidad son Ya. sorpresas. Ay, qué entretenido, me encanta. Ya, pero está claro que va a ser una experiencia maravillosa Sí. para reconectarse, porque es justo a mitad de año, genial, Exacto. para agarrar la fuerza para el segundo Sí, semestre sí. y encontrar por ahí el camino, a lo mejor que a veces estamos medio incómodos y sentimos que estamos medio perdidos, a veces esto Sí, nos puede reconectar. sí, así Qué es. bonito. Muchas Muchas gracias a las gracias, dos por muchas gracias. acompañarnos. Les deseo todo el éxito del mundo con la feria y que vaya mucha gente para que realmente se conecten con esto que es tan bonito. A mí me encantan las terapias holísticas, me han ayudado muchísimo y sé que hacen un trabajo súper dedicado y con amor, así que Sí, ojalá se así valore y vaya harta gente. Gracias, Muchas muchas gracias. Gracias, Michelle. Gracias a ustedes, chiquillas. Bueno, ya saben, ya están invitadas, así que revisar las redes sociales para estar atentos, que no se lo olvide, inscribirse si les gustó alguno de los talleres, por supuesto, y ojalá pueda probar varias terapias para ver con cuál se siente mejor, con cuál se conecta más y en cuál encuentra a lo mejor eso que anda buscando hace rato, un camino que siente que
va por ahí, pero no sabe todavía. Esto puede ser el impulso. Así que invitada a esta feria lógica ahí en Caravasar. Nosotros nos vamos a una pausa chiquitita y ya volvemos con más Foco Positivo. Foco Positivo, Michelle te va a acompañar. Te trae soluciones para tu vida mejorar. Más de una década de trayectoria respaldan nuestro compromiso con la calidad. En Óptica GSI ofrecemos el mejor servicio y atención personalizada a nuestros clientes. Nuestras instalaciones de primer nivel te brindan un ambiente acogedor para encontrar el armazón perfecto. Contamos con una amplia gama de armazones ópticos y de sol de marcas reconocidas como Ray-Ban, Oakley, Bosch, Rodenstock y Ralph, entre otras. Además, mantenemos convenios con diversos laboratorios para garantizar la excelencia en cada lente que ofrecemos, incluyendo lentes de seguridad para la industria minera. En nuestra consulta oftalmológica, profesionales con amplia experiencia cuidarán de tu salud visual y lo mejor, nuestras recetas cuentan con reembolso para seguros, ISAPRES y FONASA. Para comodidad de las empresas, contamos con convenios especiales. Nos encontrarás en Campo 117, Rancagua. Contáctanos a través de nuestro WhatsApp, más 569-77-133-133 y descubre por qué somos la mejor elección para tu salud visual. Óptica GSI. Foco Positivo, Michelle te va a acompañar. Te trae soluciones para tu vida mejorar. Ya estamos de vuelta aquí en el último bloque de Foco Positivo y usted sabe, toda la semana estamos hablando temas que ustedes mismos nos proponen que tienen que ver con unas cosas que siempre nos han complicado a todos, ¿no es cierto? Los términos legales, todo eso que no lo entendemos, y para eso tenemos abogados topísimos que nos bajan los temas, nos hacen entender esto, porque tenemos que entender, porque vivimos en sociedad y tenemos que entender cuáles son las leyes que nos rigen. Y hoy día está nuestra querida Pati Marambio, pero está muy bien acompañada, Patricia. Cuénteme, ¿quién la acompaña? Hola, buenas tardes, Michelle. Bueno, aquí me acompaña mi compañero, mi colega y mi socio, José Manuel Medina. Recuerdan que siempre en el último tiempo hablábamos de Marambio. Exacto. Y Medina, abogado. Bueno, Medina. Está Medina. Acá está Medina. Ahora está Medina. Ahora está Medina, Marambio y Medina asociado. Me encanta. Ya, así que José hoy me acompaña porque tal como lo hemos hablado, yo me tengo que mover a veces por mi trabajo y para que lo vamos conociendo. Buenísimo. Y así el programa no dejamos de estar, porque hay muchas preguntas que han llegado y de esas preguntas hoy justamente vamos a hablar y las vamos a contestar. Lo dejamos avisado la semana pasada a propósito de unas solicitudes que nos habían llegado de preguntas que los abogados generalmente no vemos mucho o se ve poco, es poco usual, pero sí nos han llegado muchas preguntas de temas que tienen que ver con el maltrato, el acoso en los colegios, el acoso en la convivencia escolar y el bullying en los colegios, básicamente. Así que de eso vamos a hablar hoy y me acompaña José para que juntos vamos desarrollando los temas. José, esa es la tarea de hoy. Vamos a hablar del bullying y también de las diferencias ya entre de repente algunas cuestiones que pueden ser consideradas delito y no bullying, como bullying y no delito y así. Ya, porque existen circunstancias que parecen confundirse, pero que no son necesariamente. No son lo mismo. Entonces, para eso vamos a primero a comenzar a decir qué es el acoso. El acoso en el colegio o el acoso escolar. ¿Y de qué se trata esto? Como todo acoso tiene ciertas reglas o ciertos hitos o ciertos elementos para que sea considerado un acoso propiamente tal. Y este tiene que ser la reiteración en el tiempo, tiene que ser unos hechos que pueden ser conductas de acoso, hostigamiento, maltrato hacia un miembro de la comunidad educativa, de una persona de un estudiante hacia otro estudiante, de un grupo de estudiantes hacia un estudiante o de un grupo de estudiantes hasta otro miembro de la comunidad educativa, porque la comunidad educativa está compuesta no solo por estudiantes, sino que por profesores, por los asistentes de la educación, por el cuerpo directivo, por padres y apoderados también. Ya, entonces lo primero es señalar que cuando mi hijo sufre acoso, cuando él siente que está siendo hostigado en el colegio por un miembro o por un grupo de alumnos y este hostigamiento le genera a él un malestar, un daño, porque es
son burlas, son comentarios respecto al aspecto físico del estudiante, respecto incluso a su condición sociocultural, respecto a su condición incluso académica, su apariencia física. Su apariencia física, y hoy, por cierto, con el tema de la migración, porque también respecto a su país de origen. Perfecto. Porque y ahí es un tema cultural respecto a sus formas de hablar, etcétera. Entonces, el primer tips que vamos lo primero que vamos a decir es que esto es como la ley, o es la base de todo, que la convivencia escolar es un problema de todos y nos incumbe a todo el grupo de humano que acabamos de nombrar. Claramente. Y lo segundo es que generalmente los niños son los que señalan cuando tienen una situación en el colegio, llegan a la casa diciendo, oiga mamá, me pasa esto, o a los padres, el hijo siempre muestra alguna, me molestaron, me siento incómodo o siento llorando. Pero también hay que tener cierta poner acento en ciertas situaciones que el hijo puede ir, porque a veces el bullying en los colegios, porque daña de manera muy silenciosa la vida de las personas, no siempre es verbalizado por los niños. Se matiza. Claro, y ante eso lo primero que vamos a decir es que usted tiene que tener en su casa ciertas alertas o visualizar que si el niño llega en situación, por ejemplo, de más silencioso, que no quiere comer, apático, que le cae ir al colegio antes que le cae ir al colegio, o también casos como o sea, hay mucho el clásico de cuando son menores, cuando son niños de mucho menor edad, incluso que se orinen, por ejemplo, en la cama, claro. Que son circunstancias que también son reflejo de otros incidentes que pueden ser también más graves, que claro. no solo tienen que ver con el área, pero algo está pasando, escolar, es una señal de alerta. Claro. Generalmente, obviamente, si vemos a un niño con un problema en el estómago, no vamos a saltar inmediatamente a creer que existe un caso de bullying. Pero si existe esa circunstancia, no quiere ir al colegio, tiene un racha alérgico, ¿cierto?, que podría ser considerado neurótico, claro. ¿cierto? Todas esas circunstancias pueden darnos alerta para poder primero empezar a investigar, ¿cierto?, a ahondar en eso, cómo saber si el niño tiene otros dejos, ¿cierto?, o quiere verbalizar algo de eso. Que también es importante tener cuidado con cómo uno lo plantea, porque también si uno lo plantea con una forma de gravedad, lo que va a generar finalmente es una resistencia. El niño va a decir, me estoy metiendo en un problema, en un tete, claro. ¿cierto? Entonces, en esas circunstancias, lo importante es ser cauto en cómo ahondar en eso, porque así va a ser más fácil obtener la información necesaria para poder, ¿cierto?, tomar las medidas correspondientes, claro. Bueno, entonces, habiendo visualizado que nuestro hijo tiene una dificultad, o él habiéndolo verbalizado, ¿cuáles son las primeras medidas que hay que hacer? Lo primero es poner en conocimiento, si yo tengo alguna sospecha, tomar una reunión con la profesora jefe del colegio, o con el cuerpo directivo, o con la encargada de convivencia escolar. Es bueno dejarlo como cuando tú por escrito, o algo. Y cuando yo ya tengo, mi hijo me ha dicho que propiamente tal tiene o sufre de hostigamiento o de maltrato por algún compañero o agresiones por algún compañero, lo primero es hacer una denuncia en el colegio, como el rango de instituciones. Lo primero es hacer una denuncia en el colegio. Esta denuncia tiene que ser por escrito. Yo no puedo en el pasillo ir a hablar con la tía a la salida del colegio, no. Estas cosas requieren, como ya hemos venido conversando en reiterados programas, cierta formalidad. Y la formalidad es que sea a lo menos por un correo electrónico dirigido a la profesora jefe, con copia a la directora, con copia al encargado de convivencia escolar. Exacto. O una carta de puño y letra ingresada a la dirección del colegio. ¿Para qué? Para que ésta active los protocolos de convivencia escolar y se genere una investigación respecto a la denuncia que está realizando, en este caso, nuestro hijo, nuestro pupilo, claro. que está siendo víctima de violencia. Y la ley de oro, que le hemos venido hablando en todos los programas, adivina cuál es. Juntar pruebas. Exacto. Ya, yo tengo que, si mi hijo está siendo acosado a través de redes sociales, tengo que guardar pantallazo. Si tuve que tener algún gasto médico porque la llevé al psicólogo, claro. y el psicólogo me estableció o me dio alguna medida, le mandó una minuta al colegio, etcétera. Entonces, lo primero es guardar la prueba, lo segundo es hacer la denuncia en el colegio, y de ahí vamos a ir generando cómo van los pasos después del colegio. Por lo pronto, realizar una denuncia para que todos los colegios tienen un reglamento de convivencia escolar que establece plazos, que establece formas de actuar, que establece sanciones respecto a tales o cuales comportamientos de nuestros hijos. ¿Ya? Este es el caso en cuando mi hijo es víctima de alguna denuncia de maltrato.
Pero en el caso también cuando mi hijo es acusado. Claro. Igual es complicado estar al otro lado también. Sí, claro. es complicado, pero yo también estábamos hablando antes de entrar con Patricia de lo importante que a veces tiene que ver con no olvidar que estamos hablando de niños o adolescentes. Sí, o sea, verdad. estamos hablando de no un sujeto común y silvestremente imputable, estamos hablando no de un adulto, sino que estamos hablando de personas en desarrollo, y por tanto también ese trato debe ser cauto, también respecto al eventual victimario, primero porque entendemos que aunque sea menor, tiene una presunción de inocencia, ¿cierto? Sí. En esos términos tiene el derecho a evacuar los descargos necesarios, ¿cierto? Aplicar su propia defensa, ¿cierto? Con la prueba que tenga al respecto, pero además, como digo, tener cuidado, o que los protocolos también se ocupen de proteger a este victimario, aunque suene, ¿cierto?, contradictorio o incluso extraño, y es porque también es una imputación que primero no está acreditada, claro, y que en esos términos puede también traer consecuencias a ese que eventualmente puede ser exculpado del hecho de ser cierto victimario, pero que si se ha generado un ambiente hostil respecto de él, que él es tal y cual persona, ¿cierto? Eso puede generar un daño a una persona que eventualmente, ¿cierto?, puede no ser culpable de eso. Y además, bueno, está un aporte ya que no tiene nada que ver con la parte legal, pero a lo mejor también está estudiado que el niño que es también victimario, algo tiene, porque por algo está haciendo como es, o sea, hay una historia detrás, claro, hay algo que no está bien. Muchas veces en esos mismos términos, por ejemplo, yo me dedico especialmente a medidas de protección por vulneración de derechos de niños, y mucho tiene que ver con eso, o sea, los problemas generados en el colegio, que no siempre tienen que ver con bullying, tienen que ver con mal comportamiento, otras cuestiones, van de la mano con una vulneración del niño respecto a lo que ocurre en la casa, si el niño está frustrado, si está, ¿cierto?, con bronca, es muy probable que termine, ¿cierto?, ejerciendo esa conducta o ese odio, ese enojo en otros lugares. O si él sufrió violencia también de parte de los padres, también va a tender a actuar de forma violenta, es aprendizaje nomás. Exacto. Por eso es que es muy importante y lo que acabamos de señalar, que los colegios tienen un protocolo de convivencia escolar y además cuentan con deben contar con equipos multidisciplinarios de convivencia escolar. Y eso aborda a profesionales tanto del área de la psicología como asistentes sociales, que deben visualizar, no solo ver el problema, no solo como una forma apartada de víctima y victimario, es un problema más integral, pero como en este caso estamos viendo solo aquellos aspectos de qué sucede, los pasos a seguir, pero sin duda que esto es un problema más integral que aquello, porque efectivamente el niño, el menor de edad, el niño hasta incluso hasta los 14 años, son niños que porque después viene después de los 14 hay otro que es la responsabilidad penal adolescente, ¿ya? Que eventualmente sí podría ser investigado en los tribunales correspondientes y eventualmente condenado por delito. Pero en este caso estamos hablando de los menores, claro, esto es más integral, generalmente son niños que si ejercen violencia o tienen alguna disrupción respecto a sus compañeros, porque algo también están manifestando a través de eso, y eso no hay que olvidarlo. Esto no es solo para que los protocolos dentro del colegio, no es solo para que sancionen a mi hijo o para que terminen o paren con aquel niño que está siendo vulnerado, sino para que el colegio vea en profundidad cómo cambian las dinámicas de relacionamiento dentro de los establecimientos educacionales. ¿Ya? Entonces, como para resumir, si en este caso si somos nuestros hijos víctimas, realizar las denuncias, en este caso si es victimario, o sea, perdón, si es el niño acusado o el niño o adolescente acusado, lo mismo, hay ciertos resguardos que hay que tener respecto de él, que es el derecho a ser oído, el derecho a presentar pruebas, el derecho a que no puede haber por parte del colegio ninguna sanción ni disciplinaria respecto a una suspensión, a nada sin que él no haya sido oído, escuchado. Y por ende también el derecho a la presunción de inocencia, que quiere decir que en la investigación que se debe realizar dentro del colegio debe ser en lo más resguardo posible, de que no se viralice, que después todos digan, hoy lo que Juanito, mira cómo se comportó tal o cual alumno, y esto al final termina perjudicando en este caso al que se transforma, en quién es la víctima o el victimario. Claro, y en esos términos es igual que en cualquier otro proceso, finalmente. O sea, debe ser justo, debe ser equitativo, las partes deben tener derecho, ¿cierto?, a defenderse, a hacer las alegaciones que correspondan, y si eso se lleva, ¿cierto?, de forma prolija, claramente el colegio podrá, ¿cierto?, tomar las medidas, ¿cierto?, sancionatorias en el caso en que concurra,
pero también en esos términos existen acciones que podemos tomar, ¿cierto? En el caso en que eso no concurra. Por ejemplo... Eso te decía, si el colegio uno siente que no pasó mucho, que en verdad quedó todo como en nada. A veces sucede mucho que los colegios uno pone una denuncia o realiza una denuncia y siente que todo lo que acabamos de decir ha sido vulnerado, que no fue oído, que no dejaron presentar la prueba que debía presentar, o siente que incluso la sanción es desmedida respecto a que habían más compañeros, etcétera. Pueden haber múltiples de factores por el cual un padre y apoderado sienta que el colegio no aplicó los protocolos de convivencia escolar debidamente, o no tomó los resguardos respecto de mi pupilo que era víctima, por ejemplo, porque pueden haber resguardos previos mientras la investigación, que en los recreos se supervigilen, vigilar, ver cómo es la convivencia, separarlo, tutorías, incluso en casos más extremos la suspensión preventiva, pero ya vamos a abordar eso. Pero en caso que el colegio no haya tomado las acciones necesarias, la Superintendencia de Educación, que no va a realizar una investigación en el del caso, simplemente va a investigar o va a fiscalizar a que el establecimiento educacional haya aplicado los protocolos de convivencia escolar. Si yo tengo dudas respecto de eso, respecto de la sanción aplicada de mi pupilo, debo ir a la Superintendencia Escolar con la clave única a través de la página, puedo ingresar una denuncia y ellos se encargan de fiscalizar y obviamente, si el colegio incumplió en alguna normativa o no aplicó los protocolos debidos, puede ser sancionado y en caso desde una sanción hasta el término de la... O sea, el cierre del establecimiento educacional. Ahora, así de amplio el espectro. Otras medidas, por ejemplo, si existen circunstancias como complejas de vulneración, ¿cierto? En el área psíquica, física, entre otros, en esos términos también, por ejemplo, pueden tomarse medidas como solicitar a un tribunal de familia, ¿cierto?, que exija al colegio determinadas cautelares, ¿cierto?, como estas mismas separaciones, pero eso con el solo objeto, ¿cierto?, de contener una circunstancia de vulneración del niño, como también el sometimiento o el control de la OLN, ¿cierto?, que es un organismo que se encarga, ¿cierto?, es el primitivo, el primero, la primera línea, ¿cierto?, en los conflictos de vulneración de derechos de niños. En esos casos la OLN interviene y también puede estar controlando al colegio, revisándolo, consultándole respecto a cómo se ha avanzado, para informar hacia el tribunal y que se mantengan esas medidas cautelares. Ahora bien, además de eso, existe una medida, un recurso de protección, por ejemplo, en el caso en que las medidas tomadas por el colegio también consideremos que son arbitrarias o ilegales. Puede ser, claro. ¿Cierto? Expulsaron a mi hijo y uno siente que no hubo prueba o que en realidad era una tontera o que fue una broma, no tengo idea. O que el colegio no tomó los resguardos necesarios y que mi hijo efectivamente está siendo vulnerado, el colegio no aplicó los protocolos, el niño o el grupo de compañeros que lo vulnera o que lo hostiga o que lo menoscaba, sigue estando ahí, el colegio no se ha hecho cargo. Para eso existe algo que en nuestro país se dispone, que es el recurso de protección. ¿Dónde se presenta el recurso de protección? En la Corte de Apelaciones. No es necesario del patrocinio de un abogado, puedo ir sin patrocinio de un abogado, y es una medida cautelar inmediata, grave y rápida, porque tiene que ser es de fácil, de rápido tramitación, porque es de urgencia, que quiere decir que inmediatamente elimina o pone término a la vulneración con la que estoy diciendo. Es el objeto, poner término inmediato a la vulneración de que nuestro hijo está siendo objeto. Incluso puede generar contención incluso antes de que la Corte resuelva si el acto es ilegal y arbitrario, con algo que se denomina una orden de no innovar, que es cuando la conducta ya se está ejerciendo y la Corte entiende que puede haber un riesgo de vulneración, entonces le dice no innove, o sea, no continúe con esta conducta, por lo menos hasta que se resuelva, claro. Y en este caso puede ser, ¿sabe qué? Deténgase la expulsión, no puede aplicarse la resolución de expulsión del alumno, tiene que volver al aula por el resguardo, porque cuando yo estoy siendo víctima de un acoso, cuando uno de nuestros hijos está siendo víctima de un acoso, también ahí hay algo que la Constitución Política de la República protege, que es la salud, la integridad física y psíquica de nuestros niños, y por otro lado también el derecho a la educación. Entonces, como para hacer una guía de cuáles son las instituciones, primero el colegio, la dirección, siempre con es la vía. Con todo el protocolo. Por favor, no vaya en el pasillo y espere a la mamá, del papá o los apoderados. O sea, agarre a Cosmo con otro papá que se ha visto. Hay un dato adicional respecto a lo de estas presentaciones por escrito, qué sé yo, es también que no necesariamente uno tiene que hacer una carta, también eventualmente podría exigir en la misma reunión que se lea un acta, por ejemplo.
O sea, qué bueno. que se genere ahí un documento que sea suscrito por, ¿cierto?, quien recibe la denuncia y eventualmente el denunciante. Entonces, por escrito en la reunión solicitando un acta, las instituciones, el colegio, la superintendencia, si el colegio no actuó, fue negligente, medidas que yo siento que no, mi hijo no están siendo resguardadas, la Corte de Apelaciones con un recurso de protección por un lado y por otro lado el Tribunal de Familia. Eso es para un acoso entre compañeros. Perfecto. Pero dentro de los establecimientos educacionales también se dan otras situaciones. ¿Qué pasa si el acoso pasa de eso a actos físicos de violencia, cuando mi hijo es agredido, cuando tiene un daño físico? Ahí hubo una ley que cambió, se modificó, que es la ley de aula segura, donde le da la posibilidad a que los directores de establecimiento tomen medidas cautelares inmediatas, como suspender a un alumno de manera efectiva y rápida, mientras que se investiga cuando las conductas son graves y han puesto en riesgo a toda la comunidad. No los vais a tener juntos todos los días y sabes que tuvieron un cuchillazo el día anterior. Realmente tiene que ver con eso. Y las denuncias ahí se hacen en la fiscalía y se hacen ante las policías. Perfecto. Y si el colegio toma medidas o toma conocimiento de esto, tiene que en 24 horas poner los antecedentes ante el Ministerio Público. Cuando son constitutivos de delito. ¿Y cuáles son los constitutivos de delito? Porte de arma, agresiones. Claro, lesiones de todo tipo. O sea, claramente existen algunos como que aplica aula segura inmediatamente cuando son lesiones graves, por ejemplo, pero también porte de armas, porte de elemento incendiario, drogas y otros que entendemos que por su gravedad, ¿cierto? Claro. Llaman a que deban denunciarse en esos términos. Y además, ojo, que algo que está relacionado con lo que comenzamos hablando como de la definición de bullying es justamente que, por ejemplo, puede que exista un hito particular, por ejemplo, que un alumno golpea a otro, ¿cierto?, de forma grave, ¿cierto?, generando lesiones graves, y eso no necesariamente es constitutivo de bullying, por ejemplo. Claro, porque puede ser un hito localizado, porque también un factor que nos habíamos saltado porque es relevante, tiene que ver también con la posición de superioridad entre uno y otro. ¿Qué pasa de repente con un niño mayor, el cabro de segundo medio que le pega al niñito es esto? Exacto, claro. Eso también es un factor que se considera a la hora de entender qué es esto de acoso escolar o bueno, cuando es maltrato, entonces ya la cosa es mucho más compleja, porque esto, sobre todo para los mayores de 14 años, por la responsabilidad adolescente, y ahí efectivamente el colegio está obligado a denunciar. Hace un par de días atrás también veíamos la situación de una señora de una clienta que llamaba porque su hija había sido trasladada desde el establecimiento educacional con carabineros. Y sentía que ahí había una vulneración y todo, pero la verdad es que si hay una agresión que es flagrante, que se encuentra ahí, que fue con un arma, el colegio está obligado a llamar a carabinero, y si es mayor de 14 años, por cierto, que puede, siempre guarda su derecho por ser acompañado por los directivos del colegio o por sus padres y apoderados. Entonces yo llamo a los padres porque el bullying y la violencia en los colegios es, como dijimos, de todo, y yo tengo que siempre estar como padre resguardando que mi hijo se comporte de manera adecuada, que denuncie cuando ve que un compañero, que a veces esta cosa del bullying comienza de manera en masa, porque hay uno que comienza a hacer bullying y hay uno que es el agredido, pero es como el aislado, y nadie quiere estar en el lugar de los débiles en el colegio, más cuando el niño, de los aislados, de los que molestan, y termina de manera silenciosa, primero aislando a uno porque no quiere estar con el que maltratan, porque no es popular eso en los colegios, y termina siendo un cómplice, y eso tenemos que decirle a nuestros hijos. Si usted ve dentro de los colegios alguna situación de maltrato, por favor, hable con sus compañeros, hable con sus papás, dígalo, no sea parte de esto, denuncie, hijo, porque así vamos creando desde pequeños más responsables. Lo hablamos. Se nos olvidaba algo que tenía que ver con que lo habíamos mencionado la vez pasada, del uso de la inteligencia artificial. Claro. ¿Te acuerdas que llegó? Sí, estuvimos hablando también afuera, este tema de el deepfake, ¿cierto? Estos cambios o manipulación de fotografías, está muy bien, principalmente con desnudos, además respecto de compañeros de curso, compañeras de curso. Y ahí claramente, bueno, hay un tema que, como está tan nuevo esto también, no todo está resuelto, no está todo fijado en piedra, principalmente cuando hablamos de esto, porque estamos ahí
en el límite o en la discusión de la calidad de considerar aquello como pornografía infantil, claro, almacenamiento, distribución y demás, o no, porque también podemos reconocer que no es el cuerpo de esa persona. Entonces, ese límite todavía se está discutiendo, no limita nada, ¿cierto?, el criterio que tendremos todos respecto a cómo debemos contener eso o los graves daños que puede producir, más allá del delito en sí mismo. Ajá. Por eso a veces yo trato de invitar a la gente a que no lo pensemos respecto a las consecuencias que va a tener el hijo o uno respecto a esto, sino que al daño que se genera al otro. Volver a la empatía. El otro día hubo una charla de Amanda Céspedes que habló de la empatía en el Teatro Regional, que vuelve a revivir algo tan simple, pero que siempre tiene que tener una excusa, siempre tiene que tener un riesgo, siempre tenemos que contenerlo en algo, mientras que yo creo que lo que tenemos que empezar a retomar también en estos temas jurídicos y demás, tiene que ver con cosas tan simples como esa, como la empatía, ¿cierto?, como preocuparnos de que hacerle daño al otro nunca está bien, ¿cierto?, más allá de que tenga una consecuencia jurídica o no. Se nos hizo poco el tiempo. Sí. Te juro que necesitamos volver a hablar de esto porque hay miles de temas más, que el acoso también cuando hay, no sé, profesores. Deberíamos seguir hablando de esto. Pero lo que más me gusta es que el día de hoy, incluso con el padre Yadach, estuvimos hablando más o menos lo mismo. En el fondo, de humanizarnos, conversar en familia, y lo que queremos que usted en su casa, a raíz de lo que estamos hablando, converse, que se siente a la mesa y que converse, que sepa qué hacen sus hijos, si se sienten cómodos, si sus hijos realmente en cuál de los lados están, si, oye, no, es que yo veo que molestan, pero yo no hago nada, que ese silencio también es dañino, y que estos temas se pongan en conversación para que no lleguemos a necesitar el paso legal. Esa falta de atención que termina en el suicidio de un hijo. Sí, que también ocurre. Y que es tan lamentable en este país, porque de eso, Sí, hemos tenido casos emblemáticos muy terribles aquí en la región, así que, bueno, en ninguna parte es bonito, así que los invito a que vengan otro día porque necesitamos seguir hablando de esto. Vamos a tener que seguir con la segunda parte de este tema. O con el CAE, que es un tema también que... eso está. Sí. La próxima semana anunciamos CAE. Todas aquellas personas que tengan preguntas que realizarnos, por favor, escriban a nuestras redes sociales, a las redes sociales del programa, del canal, respecto a la situación de los cobros del CAE, que hoy están en el tapete. Creo que hay una última resolución de la Corte de Apelaciones. Claro, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya dijo que en este caso no debería concurrir, ¿cierto?, el cobro por la tesorería. Ahora, hay otros 5 de la misma Corte, pero de otra sala, que dice lo contrario, pero todo, como lo que hablamos de antes, no está todo liado sacramentado. Hay que ir entonces la otra semana hablemos de eso. Por la próxima semana el cobro del CAE, y todas aquellas quienes tengan preguntas durante la semana nos escriban. Buenísimo. También tenemos que hablar de normativas de redes sociales, que también está súper ahí en la palestra, así que un grandes tema. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Me encanta tenerlo acá. Y bueno, invítenlos también a ustedes a que los sigan en Instagram y que cualquier necesidad que tengan, que se acerquen a ustedes. José. Bueno, las redes sociales de nosotros son Instagram, que es Marambio Medina, abogados, y creo que habían dado un número de teléfono, que es el 991-612955, es un teléfono laboral, a veces no contestamos, pero inmediatamente llega un mensaje que es el registro y nos pondremos con ustedes en comunicación en tanto lo veamos. Exacto. Maravilloso. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Ojalá lo hayan pasado tan bien como yo en estas conversaciones tan interesantes que tuvimos el día de hoy, y ojalá les sirvan para que usted también converse en familia, para que ponga temas valóricos en su casa y para que vayamos creciendo y seamos una sociedad con más foco positivo. Foco positivo, Michelle te va a acompañar, te trae soluciones